Mi prometido Armando perdió la hacienda familiar en una apuesta y luego me empujó hacia su hermano Carlos como pago de la deuda. Carlos me tomó una foto y la mandó al grupo familiar. Dijo: ella es mía desde ahora. Lo que vino después fue peor que la muerte. Ahora que lo pienso, la luz del atardecer de aquel día tenía una calidez falsa que solo sabía engañar. Yo estaba arrodillada sobre la alfombra beige de la sala. Mis dedos temblaban al pasar por los números torcidos en la libreta bancaria. Era todo lo que había ahorrado trabajando 3 años como mesera en Madrid. Afuera se escuchaban unos gritos sueltos desde la plaza de toros, pero dentro de la casa solo se oía la respiración de Armando. Él estaba sentado en el sofá de cuero frente a mí. La camisa azul marino con 2 botones desabrochados en el cuello, el cabello castaño que solía peinar con esmero, estaba ahora hecho un desastre pegado a su frente. Isabela me dijo con voz temblorosa. Nunca le había oído esa voz antes. Le debo mucho dinero a Carlos. Carlos, su hermano mayor, el que tiene 3 bodegas de vino en Andalucía. El que siempre en las reuniones familiares giraba la copa con los dedos llenos de anillos de diamante y te miraba con una soberbia que dolía como aguja. Apreté la libreta con fuerza. El filo del papel se clavaba en mis nudillos. ¿Cuánto?, pregunté, aunque el pánico ya me invadía. Él alzó la vista con los ojos enrojecidos, los mismos ojos que siempre llevaban una sonrisa, ahora llenos de un miedo que no supe leer. 500.000 euros, dijo. Si no los pagamos el mes que viene, el banco se quedará con la finca de Sevilla que dejó mi padre. La finca de Sevilla. El verano pasado aún hacíamos picnic bajo los olivos de ese lugar. Él me abrazaba y decía que allí sería nuestra boda, que me convertiría en la novia más feliz de toda España. Las lágrimas me cayeron sin aviso. Una de ellas manchó la libreta bancaria y borró un poco de tinta. No le pregunté cómo había contraído esa deuda, ni por qué no me lo había dicho antes. Solo me soné la nariz y lo miré. ¿Lo qué? No importa, le dije, con voz cortada por el llanto. Podemos encontrar una solución juntos. Aunque mis ahorros no sean muchos, ¿pueden ayudar? De pronto se levantó de golpe y se acercó a mí. Se agachó y tomó mis manos con fuerza. Sus palmas estaban sudadas y frías, como el agua helada de los arroyos en invierno en las montañas andaluzas. Isabela me dijo mirándome con ojos que yo creí llenos de amor. Eres un ángel. Eres mi única esperanza. Y yo le creí. Creí tanto que entregué todo mi dinero sin dudar. Creí que si nos esforzábamos juntos, podíamos superar cualquier obstáculo. Incluso pensé en pedirle dinero prestado a mi prima en Barcelona. O vender el collar de perlas que me dejó mamá. Mañana mismo iré al banco y te transferiré el dinero, le dije. No te desesperes. Saldremos de esto. Él me abrazó fuerte. Apoyó la barbilla sobre mi cabeza y frotó con ternura. Gracias, Isabela, me dijo. Cuando esto pase te compensaré como mereces. Yo me quedé en sus brazos, respirando el aroma familiar de su colonia. Pensando que lo estaba salvando, creía que nuestro amor se haría más fuerte en la adversidad. Pero no vi que mientras yo limpiaba mis lágrimas, él dejaba escapar una mirada fugaz de alivio, una especie de resignación extraña, difícil de notar. Esa noche no dormí. Miraba el techo acostada mientras él dormía a mi lado, y me repetía una y otra vez: todo estará bien. Incluso imaginaba que una vez pagada la deuda, plantaríamos lavanda en toda la finca de Sevilla, y cada mañana me despertaría con el aroma del sol y las flores. A la mañana siguiente fui al banco, cuando la empleada me preguntó si estaba segura de transferir 500.000 euros. Dudé un momento, pero al recordar la mirada desesperada de Armando, asentí con firmeza. En cuanto la transferencia se completó, sentí un vacío extraño en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital, pero enseguida lo aparté de mi mente. Pensando que todo valía la pena si podía ayudarlo, corrí emocionada de vuelta al apartamento pequeño en Madrid.
Quería darle la buena noticia de inmediato, pero al abrir la puerta, lo vi sentado en el sofá, hablando por teléfono. Al verme entrar, colgó rápidamente, y en su rostro pasó una sombra de nerviosismo. ¿Qué pasa?, pregunté, con un mal presentimiento brotando en mi pecho. Nada, dijo. Guardó el móvil en el bolsillo apresurado. Solo hablaba con Carlos. Le dije que estamos reuniendo el dinero. Asentí sin insistir, y le entregué el comprobante de transferencia. El dinero ya fue enviado, le dije. Verifica si fue al número de cuenta correcto. Lo tomó. Ni siquiera lo miró. Lo dejó en la mesa de centro y se puso de pie. De nuevo tomó mis manos. Excelente, Isabela, me dijo. Eres mi estrella de la suerte. Pero algo me olía mal. Su sonrisa era forzada. Sus ojos esquivaban los míos. No como solía mirarme antes. ¿Me ocultas algo?, pregunté con inseguridad. Él se quedó quieto un instante. Luego negó con la cabeza. Claro que no, ¿qué podría ocultarte? No pienses tonterías. Lo miré. La inquietud dentro de mí crecía sin control. Pero decidí creerle. Creí en nuestro amor. Pensaba que el amor era confiar, que compartir dificultades era prueba de cariño. No imaginaba que no solo había dado mis ahorros, sino toda mi fe y mi amor. Y él ya tenía otros planes en los que yo solo era una ficha más. 3 días después, Armando me dijo que iríamos a Sevilla, que Carlos quería vernos para hablar del préstamo. No sospeché nada. Ni cuando él me pidió que usara un vestido rojo ajustado, ni cuando insistió en que llevara los pendientes de perlas. Decía que Carlos respetaba mucho la elegancia. El tren a Sevilla iba casi vacío. Yo miraba los campos dorados por la ventana y trataba de imaginar un futuro mejor. Al llegar a la estación, nos esperaba un chofer con gafas oscuras. Nos llevó en silencio hasta una casa enorme con jardín de naranjos. Carlos nos recibió en la puerta, con esa sonrisa que parecía grabada en piedra. Entramos a una sala con muebles antiguos y olor a madera encerada. Yo estaba nerviosa, pero traté de sonreír. Hasta que vi lo que había sobre la mesa: un contrato, una cámara, una copa de vino servida solo para mí. Armando me susurró al oído: Tranquila, es solo un trámite. Yo asentí aunque no entendía. Carlos se sentó frente a mí, tomó la cámara y apuntó directo a mi rostro. Di tu nombre y di que estás aquí por voluntad propia, dijo. Me quedé helada. Miré a Armando buscando explicación. Él bajó la mirada. Di tu nombre, insistió Carlos. Y ahí lo supe. Supe que no era un préstamo, que yo era el pago, que él me estaba entregando. Respiré hondo y dije mi nombre con voz quebrada. La cámara hizo clic. Carlos sonrió satisfecho. Ella es mía, dijo, y mandó la foto por el grupo familiar. Me congelé. Quise gritar, pero la voz no me salía. Armando no me miraba. Sus manos apretaban el respaldo de la silla. Carlos se acercó y con una mano me acarició el cabello. Dijo: ahora, eres parte de mi deuda. No supe en qué momento me puse de pie, pero recuerdo que mi cuerpo temblaba y que empujé la copa de vino al suelo. Se rompió con un sonido seco. Carlos rió. Me gusta el carácter en las mujeres, dijo. Y agregó: no importa cuánto patalees. ¿Ya aceptaste el trato? Entonces entendí que todo estaba planeado, que esa deuda no existía, que el contrato era una farsa, que Armando me había vendido, como se vende una vaca o una joya robada. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas sobre la alfombra. Las perlas de mis pendientes se soltaron y rodaron hasta los pies de Carlos. Él las pisó sin mirar y salió de la sala silbando, como si nada hubiera pasado. Armando me ayudó a levantarme, pero no era el hombre que yo conocía. Era solo una sombra, un traidor disfrazado de prometido. Lo miré a los ojos y pregunté por qué.
Él no respondió. Solo dijo, tenemos que quedarnos esta noche. Carlos quiere que conozcas la casa. ¿La casa? Como si yo fuera una invitada, no una prenda entregada por traición. Me llevaron a una habitación del segundo piso. Tenía cortinas gruesas y una cama con dosel. Pero para mí era una jaula. Me senté en el borde del colchón y abracé mis rodillas. Toda la noche escuché pasos en el pasillo, voces apagadas detrás de las paredes, y cada crujido me hacía contener el aliento. No dormí. Apenas salió el sol, bajé corriendo al vestíbulo. Quería irme, quería escapar de esa casa. Pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Y el chofer no estaba. Carlos apareció bajando las escaleras. Llevaba una bata de lino y una taza de café. Dijo buenos días, con una sonrisa, como si todo fuera normal. Le pedí que me dejara ir. Dijo que no podía, que ahora formaba parte de su familia. Intenté buscar a Armando, pero nadie sabía dónde estaba. Carlos me llevó a la galería. Me mostró una pared llena de retratos familiares. En uno de ellos estaba yo, con el vestido rojo, la foto que me había tomado el día anterior, ya enmarcada, colgada entre las esposas del pasado. No podía respirar, quise arrancarla, pero Carlos me sujetó la muñeca. No hagas escenas, me dijo, nadie vendrá a buscarte. Aquí estarás mejor. Y cuando llegó la noche, mandó subir una bandeja con cena. Y una caja con ropa nueva, toda roja. Yo no comí, ni toqué la ropa. Pasé horas sentada junto a la ventana cerrada, contando los minutos, hasta que escuché un auto llegar. Me asomé como una loca. Y lo vi. Era Armando. Bajó del coche riendo, con un sobre en la mano, y una chica delgada a su lado. Iban tomados del brazo. La besó frente al portal. Yo grité. Golpeé el vidrio. Lloré como una niña. Pero nadie me miró. Nadie me oyó. Solo Carlos subió más tarde. Me dijo con calma que Armando había hecho lo correcto, que yo debía estar agradecida por tener un lugar seguro y alguien que me protegiera. Esa noche supe que estaba sola, que me habían vendido y que nadie vendría a salvarme. Los días siguientes se volvieron interminables. Carlos me prohibió usar el teléfono, me asignó una criada que no hablaba casi conmigo, y cada mañana aparecía una nueva foto mía colgada en el pasillo. Con distintos vestidos rojos, me obligaban a posar en el jardín, en el comedor, en las escaleras, como si fuera un trofeo. Yo fingía obedecer, pero por dentro contaba cada rincón de la casa, cada puerta, cada ventana, cada cerradura. Buscaba un punto débil, una salida. Por las noches me quedaba despierta escuchando, aprendiendo los horarios del personal, el sonido de las llaves del chofer, la manera en que Carlos cerraba su despacho, y también observaba a la chica que había llegado con Armando. Se llamaba Teresa. Joven, sonriente, como si no supiera nada, pero un día la escuché hablar con una de las criadas. Decía que pronto ocuparía mi habitación, y que Carlos ya le había prometido un lugar en la finca. Ahí entendí que no solo me habían vendido, sino que habían borrado mi existencia. Mi nombre ya no era mío. Mis pertenencias estaban guardadas en un armario cerrado. Mis documentos en manos de Carlos. Yo era una sombra en su casa, una pieza intercambiable, y nadie afuera sabía la verdad. Una tarde logré entrar al despacho de Carlos. Aprovechando que se había quedado dormido en la terraza, busqué entre los cajones y encontré una carpeta con papeles, contratos, transferencias y una copia de la foto que me tomó el primer día, con una firma falsificada al pie. Mi firma. Tracé con los dedos la línea falsa y sentí una rabia helada recorrerme el cuerpo.
Guardé uno de los documentos en la cintura de mi falda. Lo tapé con acento agudo con la blusa. Esa fue la primera prueba que conseguí. La primera grieta en su muro. Esa noche no dormí. Miraba la luna desde la ventana cerrada. Y pensé en todas las veces que había creído en Armando, en cómo había entregado mis ahorros, mi confianza, mi futuro, para terminar convertida en un objeto, pero también pensé que si ellos habían planeado todo con calma, yo también podía hacerlo. Solo que mejor. A la mañana siguiente fingí estar enferma. Me quedé en la cama con los ojos cerrados y escuché cómo la criada murmuraba algo al chofer. Carlos no subió ese día. Quizás pensó que mi espíritu ya estaba roto. Pero mientras fingía fiebre, yo hilaba un plan. Esa misma noche, durante la cena, le pedí a la criada que me dejara bajar al jardín a tomar aire. Ella dudó, pero accedió. Me escoltó hasta la galería y se quedó en la puerta. Yo caminé lentamente entre los naranjos, contando los pasos hasta el portón lateral y fingiendo disfrutar el aroma. Entonces lo vi. El chofer había dejado el auto encendido fuera de la cochera. Se alejó unos minutos para fumar. Mi corazón latía como un tambor. Corrí. Me lancé al asiento trasero y me escondí detrás de una manta. Escuché al chofer volver, silbar una melodía y arrancar el motor. Temblaba. Pero no me moví. Solo recé. Cuando el coche salió por la reja, contuve la respiración. No supe cuánto tiempo pasamos en carretera. Hasta que finalmente se detuvo en una gasolinera. Esperé que bajara. Y en cuanto se alejó hacia la tienda, salí de un salto. Corrí descalza por la parte trasera. Me escondí tras los contenedores y esperé a que el auto se fuera sin notar mi ausencia. Luego caminé durante horas, sin saber a dónde iba. Solo seguía las luces lejanas de un pueblo. Mis pies sangraban. Mis manos sostenían el documento que había robado. Era mi única prueba. Y también mi única fuerza. Llegué a una comisaría al amanecer, con la cara llena de polvo y los ojos inyectados. Me miraron como si estuviera loca. Hasta que mostré el papel, hasta que dije los nombres. Carlos. Armando. La finca. Y cómo me habían encerrado. Un oficial llamó a Madrid. Verificaron mi identidad. Y vieron que mis cuentas estaban vacías. Que mi nombre aparecía en contratos sospechosos. Entonces todo cambió. Me ofrecieron una manta, un café caliente. Y por primera vez en semanas, alguien me llamó señorita Isabela. Con respeto. Los días siguientes fueron vertiginosos. Fui llevada a Madrid bajo custodia. Un abogado del Estado me ayudó a revisar mis cuentas. Y encontramos la transferencia fraudulenta. ¿Habían usado mis datos para vender mi propio nombre? La finca de Sevilla seguía a nombre del padre de Armando. Pero había una cláusula que me convertía en fiadora del préstamo falso. Todo era una red de mentiras legales, muy bien armada. Pero cometieron un error. Subestimaron mi memoria y mi capacidad de resistir. Con el documento robado y el testimonio grabado en la comisaría, logré que se abriera una investigación formal. La jueza que tomó el caso era una mujer mayor, que me miró a los ojos y dijo: «Esto es violencia patrimonial. Y es delito». Congelaron las cuentas de Armando. Emitieron una orden de registro para la finca de Carlos. Y confiscaron todos los contratos manipulados. Pero yo no me sentía vengada. Todavía no. Quería verlos. Quería que me miraran a los ojos cuando entendieran que su juego había terminado. Una semana después, se celebró la audiencia preliminar. Carlos llegó vestido de traje beige, sonriendo como si nada. Armando no levantaba la cabeza. Y junto a él venía Teresa, con el mismo vestido rojo que alguna vez me obligaron a usar. Me senté frente a ellos, con mi abogado a un lado, y cuando la jueza me pidió que hablara,
Saqué de mi bolso la foto. La primera que Carlos me tomó, y la rompí en pedazos sobre la mesa. Mi voz no tembló. Dije cada palabra como si cortara el aire. Fui engañada. Fui usada. Pero no vencida. Al final del testimonio, la jueza les preguntó si tenían algo que decir. Carlos intentó reír. Dijo que era un malentendido. Pero Armando se levantó de golpe. Y empezó a llorar. Dijo que lo había hecho por miedo. Que Carlos lo tenía manipulado desde niño. Y que no merecía mi perdón. Teresa salió corriendo de la sala. Y fue entonces cuando lo vi. Por fin. Carlos bajó la cabeza. Y por primera vez, se quedó sin palabras. El proceso judicial duró meses. Cada audiencia revelaba una mentira más. Cada firma falsa. Cada transacción escondida. Y cada silencio de Armando se volvía más pesado. Carlos trató de negociar. Ofreció dinero. Propiedades. Incluso silencio a cambio de que retirara la denuncia. Pero ya no era la misma mujer arrodillada en su alfombra. Ni la que creía en promesas huecas bajo la luna. Esta vez fui yo quien puso las condiciones. Aceptaron devolver todo lo que habían tomado. Y firmar la cesión completa de la finca de Sevilla. A mi nombre. Sin trampas. Sin letra pequeña. La prensa local empezó a cubrir el caso. Los titulares hablaban de la novia vendida, que desafió a una familia poderosa. Los vecinos de Sevilla murmuraban en las plazas. Y por primera vez, Carlos ya no era el hombre intocable. Era un criminal con traje caro. Armando me buscó varias veces. Mandó cartas. Lloró en los pasillos del tribunal. Pero nunca contesté. Ni una palabra. Una tarde lo vi esperándome frente al juzgado. De rodillas sobre el pavimento caliente. Con la cabeza agachada. Pidiendo perdón. La gente lo miraba como a un desconocido. Y yo también. Pasé a su lado sin detenerme. El sonido de mis pasos resonó como un cierre. Cuando el caso terminó, me quedé sola, en la finca de Sevilla. Los olivos seguían ahí. Testigos mudos de todo. La casa olía a polvo y a pasado, pero también a libertad. Pinté las paredes. Tiré los retratos antiguos. Y colgué nuevas fotografías. Mías. De mis manos reconstruyendo cada rincón. Planté lavanda como había soñado. Y cada mañana, el aroma me recordaba que sobreviví, que ya no era prenda de nadie, que mi nombre volvía a pertenecerme. Con el dinero recuperado abrí un pequeño negocio. Un taller de costura en el pueblo. Mujeres de todas partes venían a trabajar conmigo. Algunas también habían sido engañadas. O silenciadas. Y juntas tejimos algo más que telas. Tejimos historias nuevas. De dignidad. De resistencia. Y de comienzos limpios. Nunca volví a usar un vestido rojo. No porque le tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. ¿Qué te parece esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia?